del 13 de agosto. Tenga la amabilidad, señor secretario, doctor Cerón, de leer el orden del día. El orden del día, señor presidente, es el siguiente. Verificación del quórum, lectura de excusas. Tercero, consideración de aprobación del acta número 011, correspondiente a la sesión del 30 de julio de 2018. Corte informe de presidencia. Quinto, ponencia a cargo del doctor José Fernando Mestre sobre una consulta particular que se refiere a la ley 1708 del 2014, de reglamentación integral a manera de código de extinción de dominio y sus modificaciones frente a la normatividad. Sexto, disertación a cargo del doctor Fernando Barbosa Delgado sobre el tema de la actual Constitución. Séptimo, refrigerios. Este es el orden del día. Pregunto a los señores académicos si aprueban el proyecto de orden del día. Hay bueno, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos en el orden del día. Quinto, ponencia a cargo del doctor José Fernando Mestre sobre una consulta particular que se refiere a la ley 1708 del 2014, reglamentación integral de la manera del código de extinción de dominio y sus modificaciones frente a la normatividad. Tiene la palabra, doctor Mestre. Académicos y a la mesa. Por designación del presidente, pues doy, digamos, este proyecto de respuesta a una consulta particular formulada por el señor Jaime Jaramillo Rodríguez. El señor Jaime Jaramillo, al parecer, trabaja en la Fiscalía porque como datos de contacto dio un correo institucional de la Fiscalía General de la Nación. Y formula una consulta por una problemática, digamos, que se ha venido presentando desafortunadamente en la aplicación normativa de todo el régimen de extinción del dominio, porque, pues, digamos, desde su creación, de la reglamentación de esta acción de extinción del dominio en el año 96, pues ha sido objeto de múltiples reformas y recientemente ha tenido dos o tres, esta particularmente la de la ley 1708, digamos, intensa en cuanto a sus aspectos procesales y sustanciales. Y pues el legislador colombiano no ha sido en todos los casos muy docto en la reglamentación de los regímenes de transición que se aconsejan para todas las reformas procesales. Yo, en mi condición de profesor de teoría general del proceso, hablaba sobre, pues, este asunto de la aplicación de las leyes procesales en el tiempo y hasta hace unos años decía regularmente el legislador establece un régimen de transición, pues porque cuando toca algunas instituciones procesales de cierta trascendencia, pues el propio legislador es el que lo identifica, pues porque se supone que si está haciendo y justificando una reforma al procedimiento, pues se está dando cuenta en dónde está generando los principales cambios, y en ese orden de ideas, pues dispone en la propia norma que introduce la reforma cómo será el régimen de transición. Muchas veces utiliza regímenes de ultraactividad, que la doctrina ha llamado ultraactividad total o ultraactividad parcial. Ultraactividad total, que dispone que la norma derogada por la nueva ley seguirá siendo aplicada en los procesos que ya han iniciado, ¿sí? O ultraactividad parcial, que subdividen los procesos en etapas. Entonces, dice el propio legislador, los que ya han llegado a esta etapa van a culminar, o por lo menos esa etapa se va a culminar con la legislación derogada, y la nueva ley solamente entrará a regir en los procesos en los cuales no se haya llegado a esa etapa, o en los procesos, o una vez acordadas determinadas etapas, y en algunos casos es más o menos
complejo, digamos, este asunto. Entonces, enseñar la aplicación de la ley procesal en el tiempo, pues digamos, no solía ser excesivamente productivo, pues porque lo que tocaba era leer la norma de transición en la respectiva norma procesal. Pero últimamente las reformas procesales no siguen esa importante recomendación de política legislativa, de adecuada técnica legislativa, que es la de disponer los regímenes de transición. Y eso ha venido ocurriendo con el tema de extinción del dominio, que es un tema que, a pesar de que no es estrictamente penal, pues digamos somos los penalistas los que hemos sido encargados de su, tanto de su estudio como de su trámite, por la connotación y la vinculación que tiene, a pesar de ser un tema netamente patrimonial. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Incluso la consulta, si se quiere, además de ser, digamos, muy puntual en un tema de, oiga, ¿cuál es la ley que debo aplicar en este caso particular? Si se quiere, un poco obsoleta, porque además hay otra reforma, esta es la ley 1708 del año 2014, y hay otra reforma, la ley 1849 del año 2017, que volvió y reformó todo, y entonces pues ya la pregunta es ¿cuándo se empieza a aplicar la ley 1849 y a qué trámites? Esto es de la ley 1708. Sin embargo, por el régimen de transición que sí dispuso la ley 1849, la ley 1708 se sigue aplicando a varios asuntos. Y la Corte Suprema de Justicia ha venido teniendo una posición concreta, en virtud de la cual la ley 1708 resultaba aplicable a, digamos, como no tenía un régimen de transición específico, según las normas generales de aplicación de las leyes procesales, que todos sabemos que aquello proviene de la ley 153 de 1887, el artículo 40, que fue retocado, digamos, remozado con el Código General del Proceso. Se hizo unos ajustes tanto que ni siquiera derogaron aquella norma y crearon una nueva, sino que pues tal vez por un respeto a la tradición y por lo bien redactada, digamos, que estaba esa norma, lo que hicieron fue reformar el artículo 40 de la ley 153, entonces continúa vigente con unos retoques que en mi opinión está diseñado para no ser utilizado, porque está diseñado para aquellos casos en los cuales el legislador procesal no incorpora un régimen de transición de cómo se debe aplicar la reforma procesal en el tiempo. ¿Cuál es la regla general que dispone ese artículo 40, reitero, reformado por el Código General del Proceso? Dice, pues, aplicación inmediata, es decir, por supuesto, pues los procesos ya terminados culminaron con aquella norma procesal, no hay ninguna dificultad. Los procesos que no han iniciado, pues van a ser regulados por la nueva ley, no tienen dificultad, y a los procesos en curso se les debe aplicar la nueva ley, ¿sí? En principio, dice aquella ley en su artículo 40, aplicación inmediata. Dispone unas excepciones de posibilidad de aplicación ultraactiva. Entonces dice, por ejemplo, los recursos que ya se han interpuesto culmina su regulación, terminan de ser, digamos, aplicados en particular con la ley anterior. Y una vez terminado ese pequeño acto procesal o ese acto procesal que ya está en curso, se comienza la aplicación de la nueva ley. Las notificaciones en curso, en fin, todos los temas procesales, dice, vamos a terminar con la antigua ley, con la ley derogada, ese acto procesal, y ahí sí comienza la aplicación inmediata. Eso pues es, digamos, el régimen general del artículo 40 de la ley 153, que obviamente en la práctica presenta muchas dificultades, porque muchas veces cuando se hace una reforma procesal se tocan instituciones, digamos, con mayor intensidad, que hacen que la nueva ley pueda ser incompatible con la ley anterior, o que haya dificultades de coherencia
para la aplicación de la nueva ley en un proceso en curso, por su propia estructura, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación de política legislativa es siempre haga un régimen de transición. Como usted, señor legislador, es el que sabe cuáles son las instituciones que está afectando de manera más intensa y en qué medida se podrán presentar problemas de coherencia o de compatibilidad hacia futuro, pues usted mismo diseñe el régimen de aplicación. Y la Corte Suprema concluyó que no había régimen de transición en la ley 1708 y en consecuencia que aplicaba el artículo 40 de la ley 153 y era aplicación inmediata. Con el asterisco de que hay un artículo en la ley 1708 que se denomina régimen de transición. Entonces uno dice, ¿por qué la Corte Suprema está diciendo esto? Si hay un artículo que dice régimen de transición. Y es porque, pues como se decía en la presentación de la consulta, la ley 1708 pretendió por primera vez crear lo que denominaron en ese momento un código de extinción del dominio. Entonces no reformó únicamente el tema en aspectos procesales, sino que lo reformó en aspectos, si se quiere, sustanciales, las causales de extinción del dominio. Y ya habían sido reformadas las causales por la ley 1453 o de seguridad ciudadana y había unos problemas de interpretación de las causales. Entonces, a veces aplicaban las causales anteriores, decían que no se podía aplicar una causal nueva. Digamos, en la consulta yo hice el análisis individual de cada una de las reformas, de la reforma del año 2011, de la reforma del año 2014, de la reforma del año 2017. Sin embargo, pues no quiero, digamos, cansarlos con detalles, entonces hago la presentación general del asunto. Y se disponía o se dispone en el régimen de transición de la ley 1708, se toma una posición, digamos, que después generó dificultades de interpretación. Dice, régimen de transición, el artículo 117. Los procesos en que se haya procedido a resolución de inicio, con fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1 a 7 de la ley 793 de 2002, antes de la expedición de la ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones. De igual forma, los procesos en los que se haya procedido a resolución de inicio, con fundamento en las causales que estaban previstas en el artículo 72 de la ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones. Entonces, ese régimen de transición generaba unas dificultades de aplicación, porque más o menos lo que dice es, en algunos casos, la ley aplicable es la 793 del 2002, en otros casos será la ley 1453 del 2011, y pues obviamente en otros casos sería la ley 1708, pues que es la que contiene este régimen de transición. Entonces como que había 3 regímenes procesales supuestamente, pero no era muy lógica esa interpretación, porque la ley 1453 derogó y no generó régimen de transición con la 793. Entonces, ningún caso hay aplicable a la ley 793. Ante esa ausencia de claridad, dicen las normas de interpretación, cuando el legislador no es tan claro, pues entonces es viable acudir a lo que se denomina el espíritu del legislador, a todas, digamos, las discusiones en el Congreso. Y en las exposiciones de motivos y en informes de ponencia de la ley 1708 se dispone expresamente que este régimen de transición es necesario por dificultades en la aplicación de las causales de extinción de dominio. Y la Corte Suprema de Justicia, haciendo ese análisis, acudiendo también a las exposiciones de motivos y demás, dijo, entonces la ley 1708 no tiene un régimen de transición para las cuestiones procesales, sino únicamente para las causales, ¿sí? Y ante la ausencia de régimen de transición, pues entonces lo que hay es que aplicar la ley 153 del 87 en su artículo 40 y hacer aplicación inmediata de la respectiva ley. Entonces procesos habían comenzado antes de la vigencia de la ley 1708, pero ante la reforma procesal en curso tenía que comenzar a aplicarse la ley 1708.
La consulta cuestiona esa interpretación de la Corte y dice que la Corte está aplicando por analogía el artículo 624 del Código Penal del Proceso, que es el que reforma la Ley 153 de 1887, y que más bien debería ser una analogía por el 625. El 625 es el régimen de transición del Código Penal del Proceso. Hay una adecuada técnica legislativa. El legislador procesal del año, eso que fue de 2014, el Código Penal del Proceso, sí dispuso un régimen de transición. Como hubo cambios importantes, el proceso ejecutivo, el proceso ordinario, el proceso abreviado, los verbales se modificaron, en fin, todos conocemos las importantes reformas del Código Penal del Proceso. Entonces ahí dijeron los legisladores, mire, este código se va a ir implementando y se estableció un régimen de ultraactividad parcial. Dijo, proceso ejecutivo, los procesos que van en esta etapa, la aplicación va a ser así. Los que van en esta otra, la aplicación va a ser así. Proceso ordinario, los que van en esta etapa, va así. Y así tomó todos y cada uno pues, de los trámites que estaba reformando intensamente y estableció un régimen de ultraactividad parcial. Sugiere la consulta entonces que esa es una mejor analogía para la aplicación de la Ley 1708 y que entonces debería buscarse las etapas del Código de Extinción del Dominio, del trámite de extinción del dominio, y esperar a que se culmine la etapa y después sí comenzar con la aplicación de la Ley 1708. En la consulta, en la respuesta que propongo a consideración de la Academia, le planteo varias cosas al consultante. Una es ¿por qué existen los regímenes de ultraactividad parcial, como el que utilizó el Código Penal del Proceso? Porque el legislador lo prevé y así lo diseña. Y entonces una ley que está vigente no es aplicable porque el propio legislador creó el régimen de transición. Pero no por temas propiamente interpretativos de conveniencia, porque no puede el juez o el operador jurídico seleccionar entre dos leyes, una sucediendo a la otra, cuál va a aplicar, ¿cierto? Sino que tiene que haber una que es la aplicable, y el legislador, para evitar discusiones, entonces dispone un régimen de transición para facilitar temas de compatibilidad o coherencia. Y si no lo hace, hay una norma supletiva que no se aplica por analogía, sino que es la aplicable. Si no hay régimen de transición, hay que aplicar el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Te digo, la imprecisión no es un tema de analogías, ¿sí? Es un tema de selección de la norma aplicable. Y la norma aplicable entonces sería este artículo 40 de la Ley 153 de 1887, como lo ha venido haciendo la Corte Suprema de Justicia. Él lo propone, dice, realmente la modificación que hubo al trámite de la acción de extinción del dominio fue una reforma intensa y de alguna manera sí se modificaron fuertemente las funciones de la Fiscalía, cada vez más alejándolas, digamos, de una consideración judicial, pero todavía tiene muchas funciones judiciales en extinción de dominio, es otra discusión muy interesante, pero es otra. Y que está trasladando el centro de gravedad del proceso de la fase inicial que se surge ante la Fiscalía a la fase judicial, ¿cierto?, que es ante los jueces de extinción del dominio. Entonces hay unas reformas fuertes, importantes, que harían pronosticar dificultades de coherencia y de compatibilidad de comenzar a un proceso en curso, aplicarle la nueva ley, ¿sí? Uno diría, como las reformas son intensas, va a haber dificultades de transición, y por eso es que existe la ultraactividad parcial, porque el legislador las puede pronosticar y solucionarlas, pero como en este caso no lo hizo, dice el consultante, la aplicación inmediata puede generar muchas dificultades. Me tomé el, digamos, trabajo de tomar 10 posibilidades de dónde iban los procesos que se estaban tramitando en ese momento, 20 de julio de 2014,
cuando se profirió la ley 1708, cuáles eran las posibilidades y cómo se podría hacer aplicación inmediata y qué dificultades podría generar. Y a pesar de que las reformas son intensas, no había ninguna dificultad. Se podía hacer la aplicación inmediata como lo propone la Corte Suprema de Justicia. Y en ese orden de ideas, pues digamos, reiteré, la ley aplicable es la ley 1708 de manera inmediata, en virtud del artículo 40, la ley 153 de 1887, y en ese orden de ideas la interpretación de la Corte no es una analogía, sino pleno principio de legalidad. Pero entonces, y ahí sí ya es un tema en exceso de la consulta, es las sentencias o los fallos, que realmente son autos de temas de competencia, en los que la Corte Suprema de Justicia ha dado su posición, porque ahí no hay casación en el trámite de extinción de dominio, sino son temas de competencia. La Corte Suprema, si bien dice, no, la ley aplicable es la ley 1708 de manera inmediata, y hace una argumentación similar a la que les he presentado acá, comete un error, digamos, grave la Corte Suprema, porque asigna las competencias de conformidad con la ley 1708, hace aplicación inmediata de la ley 1708 y entonces asigna competencias con base en la nueva ley, y olvida la Corte Suprema de manera indebida que el último inciso del artículo 40 es el que establece cómo se analizan los temas de competencia, que a pesar de ser un asunto procesal, pues digamos tiene una regulación especial y diferenciada, donde tradicionalmente se ha utilizado lo que denominan el principio de la perpetuatio jurisdictionis. Y está en el último inciso del artículo 40, que dice: la competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de la formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad. Y entonces la Corte está en casos en los que ya está el proceso en etapa judicial, y están incluso en temas de segunda instancia, modificando la competencia territorial. Y mi opinión en la consulta es que la Corte está aplicando, digamos, dejando de aplicar este inciso, porque está diciendo esa aplicación inmediata, entonces la competencia que tiene un juzgado de extinción de dominio, trasládesele al otro, y lo que dispone la ley es precisamente que esa debe ser la excepción. Normalmente los regímenes de transición se disponen envíelo de una vez. Eso ha pasado mucho en la jurisdicción contencioso administrativa, particularmente, que ha habido tantas reformas, que se crean los jueces administrativos, que le cambian la competencia al tribunal seccional, digamos, administrativo, y empiezan a hacer cambios los expedientes de un lado para el otro. Pero la idea es que en principio las reformas procesales que afectan la competencia no generen cambios de expedientes, pues, de competencia, sino que el que empezó como juez a conocer un asunto culmine, salvo que el legislador expresamente disponga otra cosa o que elimine la autoridad judicial, ¿cierto? Por ejemplo, si se acabó el tribunal en un lugar o en alguna jurisdicción, pues entonces obviamente no puede seguir conociendo. Eso es lo que dispone aquí. Entonces, si hago una nota en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia precisamente no está aplicando el artículo 40 de la ley 153, porque lo está utilizando en la parte que le sirve para decir hay aplicación inmediata, pero olvida que en temas de competencia la aplicación es diferente, y lo que propone el legislador de manera supletiva es la aplicación ultraactiva de la legislación anterior, en virtud de la cual, pues, la asignación de competencia se mantiene al momento en que inició formalmente el proceso, y la nueva ley no afecta a la competencia de los procesos en curso. Que como no hay regulación en la ley 1708, entonces debería mantenerse en los mismos jueces. Es un tema, digamos, de aplicación de la ley procesal en el tiempo, que en principio no debería generar muchas dificultades. Cuando uno ve la naturaleza de la consulta, pues digamos, en principio considera que es un asunto netamente formal y que debería ser fácilmente solucionable, pero realmente es un asunto que en muchos temas ha dado lugar a muchos debates,
por argumentaciones de conveniencia, de coherencia, de compatibilidad de las normas, y que la ley 153 del 87 reguló de manera acertada. Pero que obviamente la dificultad, la pertinencia de la consulta se da no porque sea un asunto complejo desde el punto de vista argumentativo, sino por la desafortunada realidad de nuestra legislación, y es que los legisladores hacen reformas procesales sin conocer la verdadera incidencia de las modificaciones institucionales que se están haciendo y sin disponer regímenes de transición adecuados. Si el legislador tuviera su función de analizar adecuadamente la naturaleza de las instituciones que está reformando, la incidencia práctica y en consecuencia los regímenes de transición, pues no tendríamos estas dificultades que, insisto, se solucionan con el artículo 40 de la ley 153 de 1887, que en mi opinión fue creado para no ser aplicado, porque la idea es que lo que aplique aquí sea el régimen de transición expuesto en cada caso por el legislador. Ese sería como un resumen de la respuesta a la consulta, señor presidente, señores de la mesa, señores académicos, y lo presento a ustedes pues para su digamos, autorización para ser respondida a la consulta consultante. Gracias. Muchas gracias, doctor Mestre. Por favor, espere, porque voy a conceder la palabra. Como esto requiere aprobación del plenario de la Asamblea, pregunto a los señores académicos, o les concedo la palabra en el orden en que la quieran solicitar. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor presidente. Doctor Mestre. Su señoría. Mi inquietud tiene que ver más con lo formal, es decir, la calidad de la persona que está haciendo la consulta. No sé si lo hace con un criterio universal, abstracto, como dicen los estatutos de la academia, o la persona muestra algún interés particular en la respuesta de la academia. Eso por un lado, pero claro, habría que mirar el texto de la consulta y hacer de abogado del diablo, por supuesto. Si es un funcionario de la fiscalía, yo no sé, el doctor Mestre nos ilustra, nos dice él, el correo, la dirección, pero ¿por qué no lo hace un alto funcionario de la fiscalía? Por ejemplo. La otra inquietud, no sé si la persona que consulta quiera una opinión diferente a la jurisprudencia de la Corte sobre ese punto, y he tratado con el doctor Mestre, con el ánimo de oponerle esta opinión de la academia a la Corte Suprema de Justicia. Y me preocupa también el puntico, yo no sé qué tantas veces, porque como estaba yendo todos los días a la sala penal de la Corte, se haya pronunciado la misma sobre ese punto, como para que pudiéramos decir esa es la jurisprudencia de la sala. Y entonces con un concepto que uno no sabe cómo lo utilizaría, la persona que consulta se estaría proponiendo el cambio del precedente, digámoslo así. Esa es mi inquietud. Listo. Gracias, doctor ministro. Muchas gracias. ¿Quiere contestar, por favor? Muchísimas gracias, señor presidente. Y por la pregunta, honorable académico. El señor primer vicepresidente me indicó desde el principio que ese era un asunto que tenía que revisar, ¿sí? Que fuera verdaderamente una consulta planteada de manera abstracta, de interés general y no para resolver casos particulares, y pues particularmente en este caso ese asunto no me había percatado yo cuando hablamos, que no fuera una cuestión institucional que fuera a generar de pronto algún choque. Yo traté como de encontrar el sentido de la consulta y considero que sí es por un tema de dificultades de litigio que ha tenido, pero no lo pregunta en ese tono, ¿sí? Sino que la pregunta la formula de manera abstracta diciendo si en lugar de hacer una analogía, dice él, con el artículo 624 del Código Penal del Proceso, no sería más adecuado, más conveniente hacer una analogía con el 625 del Código Penal del Proceso. Y pues trae una serie de argumentaciones, de coherencia, de consistencia, pues él habla de que
que la acción de extinción de dominio en la ley 1708 es de un sistema adversarial, mientras que la anterior era inquisitiva, y que por eso, bueno, no considero yo que sea una consulta en interés particular. El tema de la fiscalía lo traje a colación porque me pareció pertinente, pero por ningún lado se asoma, digamos, algo institucional. Simplemente es el correo electrónico que él da de él, dice jrodríguez, creo, @fiscalía.gov.co, ¿sí? No sé si, pues, digamos, el hecho de ser un funcionario de la fiscalía le genere la imposibilidad de formular una consulta. Consideré que no, pero por eso, pues, digamos, lo planteé aquí. Considero que, aún siendo funcionario de la fiscalía, puede formular consultas de manera abstracta y general para ser resueltas por la academia. Ese era el primer punto. El segundo punto era el choque institucional. Sin duda, pues, a pesar de que está planteado en el tema de manera general y abstracta, pues no le gusta la interpretación de la Corte y está buscando argumentos para controvertirlo, ¿sí? Pero yo creo que esa es la razón individual del caso, pero se responde igual de una manera general, reconociendo la jurisprudencia de la Corte, invocándola. Yo considero que sí es jurisprudencia, a pesar de que son autos, reitero, porque son temas de competencia, pero es una posición reiterada de la Corte, ¿sí? No es un caso. Encontré por lo menos 5, ¿sí? Que es, digamos, se dice que 3, ¿no?, de la doctrina probable, 5 en otras normas, ¿sí? Entonces encontré por lo menos 5 y pues dejé de buscar, porque, digamos, el tema de autos de competencia de la Corte, el tema de extinción de dominio, pues no sabía qué tan amplio me resultara la búsqueda. Consideré que con 5, que eran todos consistentes en aplicación inmediata de la ley 1708, como él lo proponía citando un caso, ¿sí? Digamos, era suficiente. Entonces yo considero que sí es jurisprudencia de la Corte. Invocaba el consultante además una decisión del Tribunal de Bogotá en el mismo sentido. Decía que lo adjuntaba a la consulta y no lo adjuntaba. Pregunté aquí en la Secretaría de la institución si de pronto la habían traído, se la habían enviado, y no. Pero pues consideré que no era mi labor ir al tribunal a buscar las decisiones, ¿cierto? Pero pues él invoca que el tribunal dice exactamente lo mismo que la Corte, ¿sí? Que invocando a esas decisiones, que la aplicación es aplicación inmediata de la ley. Yo creo que ahí la línea es fina, ¿sí? De qué utilización se le va a dar a un concepto, pero por supuesto yo creo que a todos los que podemos tener un interés en que esta academia o cualquier otro ente rinda un concepto, es pues por necesidades particulares que tenemos, y lo importante es formularlo en tono general y al mismo tiempo responderlo en tono general. Entonces yo creo que esas preocupaciones legítimas están adecuadamente abordadas en la respuesta a la consulta, su señoría. El tema, digamos, pasa por lo siguiente. Tanto las disposiciones anteriores a la ley 1708 como la ley 1708 tiene dos fases. Una fase, digamos, el trámite que se surte con ocasión de la acción de extinción de dominio. Una fase ante la Fiscalía y una fase ante los jueces. El trámite que venía en el momento de proferirse esta nueva ley, esta ley 1708, en esas dos fases tenía como más o menos los siguientes momentos. Ante la Fiscalía, pues se inicia la fase inicial, una investigación preparatoria. Como segundo paso, digamos, ¿cuál es la idea ahí? Detectar si hay un incremento patrimonial derivado de actividades delictivas, que es, digamos, llamémoslo, causal genérica de procedencia de la acción de extinción de dominio, aunque ya en esta ley 1708 pues ya vamos en 11 causales
en la ley 17, en la ley 793 eran 7, la ley 1453 la bajó a 5 y ahora volvimos a aumentar, pero técnicamente todo se refiere al incremento patrimonial derivado directa o indirectamente de actividades delictivas. Entonces, pues hay una fase inicial encargada a detectar si hubo ese incremento patrimonial derivado directa o indirectamente de actividades delictivas. Posteriormente, la Fiscalía decide autónomamente si inicia formalmente el trámite de extinción de dominio o si se abstiene, ¿sí?, como un segundo momento, y esa decisión la notifica. Vamos a ver que eso es importante en el lenguaje. Se notifica y después tiene que haber una notificación personal al afectado, que es el titular, cualquier titular de derechos reales de los bienes que pueden ser sometidos a la extinción del dominio, o también hay notificación a terceros indeterminados, cualquier persona que se sienta con derecho, digamos derivado del deber genérico de sujeción. Todos los temas de derechos reales procuran pues esa comunicación a terceros indeterminados, posibles herederos, en fin. Entonces hay una notificación, un trámite de notificación bastante complejo. Tercero, posibilidad de oposiciones y práctica de pruebas. No se puede oponer a la extinción de dominio, solicitar pruebas y se practican ante la Fiscalía. Después hay una fase de alegatos ante la Fiscalía y después la Fiscalía resuelve. Había una resolución, este era el trámite hasta el 2014, resolución de procedencia de la extinción de dominio o improcedencia. Si era improcedencia tenía consulta, y si era procedencia daba lugar al inicio de la fase judicial. En esa fase judicial el trámite era, digamos, estoy simplificando mucho, digamos, es bastante más complejo, pero tratando de simplificar, hay un traslado de la resolución de procedencia a los posibles afectados, se pueden presentar argumentos de controversia, se pueden solicitar y se practican nuevamente pruebas, alegatos, y hay una sentencia de extinción del dominio. Entonces, digamos, ese era el trámite hasta ese momento. La ley 1708 trata, insisto, de cambiar el tema, de llevar el foco a la fase judicial, y entonces de alguna manera además le cambia los nombres a las decisiones que toma la Fiscalía para mostrar que no está en el ejercicio de función judicial sino como en una actividad requirente. Entonces hay una fase inicial de investigación preprocesal o preparatoria, fijación provisional de la pretensión, dice el nuevo, o la ley 1708, que eso después incluso fue modificado por la ley 1849, ya se llama también diferente todo, pero fijación provisional de la pretensión es como una comunicación, y por eso no se notifica ya, sino solo se le comunica a los posibles afectados que la Fiscalía está pensando en formular una pretensión en tal sentido, para que él haga digamos, sus manifestaciones, se le llaman todavía oposiciones, y puede aportar documentos, pero no hay lugar a práctica de pruebas, ni hay alegatos, ¿sí? Se elimina, digamos, la fase contenciosa ante la Fiscalía, y después de esa oposición y presentación de documentos, la Fiscalía puede elevar lo que llama un requerimiento de extinción de dominio o de improcedencia. Requerimiento, antes se llamaba resolución de procedencia o improcedencia, vamos a tener una connotación decisoria, ahora es un requerimiento. Y entonces pues la Fiscalía emite ese requerimiento que no se notifica como si se notificaba la resolución, pues porque eso es simplemente un requerimiento. Entonces se le envía al juez que aboca conocimiento y ahí sí se notifica por primera vez esa decisión, esa providencia judicial que aboca el conocimiento. Se corre traslado y digamos de ahí en adelante sí el trámite es igual a lo que venía antes, sea la controversia, la etapa probatoria, alegatos y sentencia. Pero porque, digamos, ahora va a ser más nutrida la práctica probatoria y la controversia ante el juez y no antes como el foco estaba en la Fiscalía. Entonces, pues uno dice, siempre hay un cambio importante, valdría la pena que el legislador hubiera intentado, digamos, disponer un régimen de transición. Pero eso es lo que uno puede suponer. Ya con el ejercicio que les decía yo que elaboré, planteé los siguientes 10 casos, que todos tienen que ver con el momento procesal en el que estaba a 20 de julio de 2014, el momento en el cual debe empezar a aplicarse inmediatamente
la ley 1708. Entonces, caso 1, no se había proferido ni siquiera la resolución de inicio, es decir, estaba en investigación preliminar. La solución de aplicación inmediata de la ley 1708 pues es sencilla, pues porque prácticamente no ha pasado nada, ¿cierto? Prácticamente estamos todavía en etapa de investigación preliminar y se puede comenzar la aplicación de la ley 1708. Pero pues obviamente no va a comenzar con la abstención ni con la resolución de inicio, sino con la fijación previsional de la pretensión, o ya no se llama abstención, sino se llama archivo. Eso olvidé mencionarlo en la referencia anterior. Así terminaría esa etapa de investigación preliminar y se puede comenzar la aplicación inmediata de la ley 1708 sin dificultad. Caso 2. Ya se había procedido a la resolución de inicio y estaba en el bastante complejo trámite de notificaciones. Los que algo han tenido que ver con este asunto saben que ahí es donde está el cuello de botella de la extinción del dominio, que es en el trámite de notificación. Entonces, pues ahí, en aplicación del artículo 40 de la ley 153 de 1887, pues toca terminar la notificación como se disponía en la ley anterior, que es precisamente el segundo inciso del artículo 40. El primero dice aplicación inmediata, el segundo dice es posible hacer aplicación ultraactiva, por ejemplo en las notificaciones que se estén surtiendo. Entonces pues se hace aplicación ultraactiva de la ley anterior por artículo 40 de la ley 153. Creo que ese es el caso más complejo, porque es un trámite bastante dispendioso de notificación y que podría generar una ultraactividad de varios meses, incluso años, de la norma anterior. Entonces ese es el caso 2, está un poco más desarrollado pues porque es el más complejo. Caso 3, ya estaba ejecutoriada la resolución de inicio posterior a la notificación y estaban corriendo traslado para oposiciones y pruebas, ¿sí? Como se está corriendo un traslado para pedir pruebas, pues se pueden solicitar, ¿cierto? A pesar de que la nueva ley dice que no hay aplicación de pruebas sino solo presentación de documentos. Como hay un traslado que genera un derecho a solicitar y a que se practiquen las pruebas, entonces pues obviamente en aplicación del artículo 40 de la ley 153 debe terminarse ese trámite que ya había empezado. Caso 4. Ya había finalizado el traslado con pruebas solicitadas, pues digamos eso ya es demasiado detallista, pero pues obviamente toca practicar las pruebas, ¿sí? Y finalizado el periodo probatorio se comienza la aplicación de la ley 1708. Caso 5. No se ha concluido el término probatorio, se debe culminar, sino que al finalizar, entonces pues ahí hay temas complejos. ¿Debe haber alegatos o no? En mi opinión, pues no debe haber alegatos, porque hay que aplicar, digamos, se culmina la fase probatoria y que es la que da el derecho por el artículo 140 de la ley 153, y no hay alegatos porque la ley 1708 dice que no hay alegatos, entonces aplicación inmediata. Caso 6. Este era que no había cumplido el término probatorio, entonces digo, se debe culminar y no hay lugar a alegatos. Ya había culminado el término probatorio y entonces pues inmediatamente hay lugar a alegatos, pues si está en ese momento específico, pues obviamente hay lugar a los alegatos y después viene la aplicación de la ley 1708. Si ya hubo alegatos, a pesar de que la norma disponía resolución, pues se resuelve, pero se resuelve con requerimiento, o bien sea de procedencia o improcedencia, no con la resolución que hizo en la ley anterior, porque hay que empezar a aplicar la ley 1708. Si ya hubo resolución de procedencia o improcedencia, pero no estaba en firme, ahí hay un tema interesante de procedencia de recursos, porque el requerimiento pues no tiene recursos, porque es solamente un requerimiento, ¿cierto? La resolución sí tenía recursos. Si ya se ha proferido, pero estaba en su trámite, digamos en su momento de ejecutoria, deben proceder los recursos, ¿cierto? Porque ya está iniciado un trámite que da lugar a ese derecho y solamente cuando finalice, entonces empieza la aplicación inmediata. Caso 9. Está en firme la resolución de procedencia, se remite para el juez para que aboque conocimiento, como lo dispone la ley 1708, y cualquier momento posterior, que es el caso 10, aplicación inmediata de la ley 1708, porque realmente las modificaciones son, digamos, no tienen mayor trascendencia. Entonces, esos son los 10 casos. Lo que hice fue tratar de dividir lo más posible los momentos en los que podía estar cada proceso en el 20 de julio del 2014,
para tratar de mostrar cómo finalmente la aplicación inmediata de la ley 1708 no generaba traumatismos en temas de coherencia o compatibilidad, y sí se podía aplicar el artículo 40 de la ley 153 como lo reconoce, como lo ordena la ley y como lo ha establecido la jurisprudencia. Esa sería la respuesta. Tiene la palabra, doctor Orlando. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, felicitar al doctor Mestre por el concepto. Me gustó mucho ese trabajo que hace precisamente para mostrar esa aplicabilidad a través de la analogía y la concordancia, que tuvo bastante énfasis en el concepto. En segundo lugar, una claridad con el debido respeto. Los estatutos hablan es de las consultas sobre casos particulares, no de particulares, porque esto genera una confusión en el sentido de que solo podrían resolver consultas que presenten las autoridades públicas, y no es así, doctor Juan Rafael. Con mucha pena y indico que los estatutos hablan es de consultas Sobre casos particulares. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra comentario, observación, pregunta? No habiéndole, le pregunto a la Asamblea si aprueban la consulta. Muchas gracias, doctor Mestre, muy amable. Muchas gracias a ustedes, y pues lamento haberles tardado tanto tiempo en un tema, pues digamos, como tan de filigrana procesado, pero creo que era necesario para resolver la consulta. Muchas gracias. Contrario, muy interesante. Proyectada la intervención del doctor Francisco Barbosa Delgado sobre temas de la actual Constitución. Les comenté a los que estaban en ese momento que el doctor Barbosa ha sido designado para un cargo de alta consejería del gobierno nacional, entiendo que en relaciones internacionales, derechos humanos, y que por consiguiente lo citaron esta tarde a un consejo de ministros, y por esa razón se excusó en el último momento y no tuve ocasión de poder cambiar la asignación del trabajo. Pero eso me permite leer otra consulta que me ha remitido el doctor Cesario Rocha Ochoa, al que se le confirió el trabajo correspondiente. La parte dice: consulta Corte Constitucional al expediente 12759, remitida el 25 de octubre. Doy respuesta a la consulta formulada por la Corte Constitucional, que me fue repartida el 26 de los corrientes, y que contesto entre el término de los 10 días fijados por la Honorable Corte Constitucional de la siguiente manera: el ciudadano Néstor Iván Javier Osuna Patiño, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, afirma que la Ley 1848 del 17, en sus artículos 2, 1, 2, 3, estableció una exención para el pago de derechos notariales respecto a los actos jurídicos que tengan que ver con normas de constitución de la propiedad horizontal, divisiones materiales, subdivisiones y liquidación de la comunidad, y o reconocimiento de construcciones que recaigan sobre inmuebles ocupados como viviendas de interés social que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística de acuerdo con las normas vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía cuando el beneficiario sea una persona natural. Igualmente, cuando se trate de inscribir en las oficinas de registro de instrumentos públicos estos actos respecto a viviendas de interés social, bien sea en la transferencia del derecho de dominio, la constitución de cualquier gravamen o limitación del derecho de propiedad, y se establezca una exención de los impuestos de registro para que se liquiden como actos sin cuantía. De la misma manera, la exención de los derechos notariales y de registro se extienden a los actos administrativos o sentencias judiciales de cesión o transferencia a otras entidades públicas o a particulares respecto de bienes inmuebles de propiedad pública susceptibles de ser enajenados que se encuentren en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística de acuerdo con las normas vigentes, para que se liquiden y paguen como actos sin cuantía. Por lo tanto, la exención de derechos notariales e impuestos de registro se concreta a los actos que tengan que ver con la enajenación o establecimiento de gravámenes sobre predios particulares o bienes públicos objeto de legalización urbanística sobre viviendas de interés social, para que sus beneficiarios se liquiden las escrituras correspondientes como actos sin cuantía. Los actos administrativos y las sentencias judiciales no requieren de la protocolización de escrituras públicas, puesto que ellos mismos constituyen el título de dominio o de los derechos reales que correspondan, los cuales serán inscritos en las oficinas de registro sin otra formalidad. Dispone la norma demandada que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros,
del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156 de la Constitución Nacional o por iniciativa popular en los casos previstos en la Carta. Señala el demandante que las leyes con la demandada solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno, que se refieren a los numerales T, 7, 9, 11 y 22 y los literales B, A, B y E del numeral 19 del artículo 15 de la Carta, los que se ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas que autorizan aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y de las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Concluye el demandante que el artículo 294 de la Constitución dispone que la ley no podrá considerar exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos, salvo lo dispuesto en el artículo 317. Este texto indica que solamente los municipios podrán gravar la propiedad inmueble, lo cual no obsta para que otras entidades impongan la contribución de valorización. Dentro del concepto de la violación de las normas acusadas, dice el demandante que las exenciones tributarias objeto de su acción pública de inconstitucionalidad no son el resultado de una iniciativa legislativa gubernamental ni contaban con el posterior aval del Ejecutivo y con las cuales se afecten dos tributos de titularidad de las entidades territoriales como son los impuestos de registro y de industria y comercio. Agrega el demandante que las normas demandadas son inexequibles por desconocer la reserva de iniciativa legal dispuesta por el inciso tercero del artículo 154 de la Constitución. Se refiere al recaudo de tributos y contribuciones que realizan los notarios de conformidad a lo dispuesto en el artículo 131 de la misma Constitución. Indica que los derechos notariales reúnen una carga impositiva entre cuyos elementos se destacan el impuesto de industria y comercio, el impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto a la renta y los aportes a la Administración de Justicia y a la Superintendencia de Notariado y Registro. Considera que es evidente el carácter tributario que ostentan los derechos notariales y las normas que pretenden su reducción mediante la declaratoria como acto sin cuantía de ciertos instrumentos jurídicos susceptibles de registro. En cuanto se refiere a los derechos registrales, considera que esta figura se encuentra reglamentada en la Ley 223 de 1995, el Decreto 650 de 1996 y el artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, luego de citar la sentencia C-260 de 2015 de la Corte Constitucional sobre la importancia del impuesto y su causación. En el momento de la solicitud de inscripción en el registro de los actos, contratos o negocios jurídicos impuestos de carácter departamental, sostiene que la creación de exenciones que afecten este tipo de impuestos, los de propiedad departamental, recaen dentro del ámbito de aplicación del inciso segundo del artículo 154 ya mencionado. En este sentido, concluye el demandante que, al declarar como acto sin cuantía ciertos negocios jurídicos con el fin de reducir el valor de los derechos notariales y registrales, los artículos demandados abordaron asuntos tributarios reservados a la iniciativa legal del Gobierno Nacional. Afirma que no está de más poner de presente que el encabezado de cada uno de los artículos demandados utiliza la expresión de exención, pues precisamente al declarar como sin cuantía los actos que ahí se enumeran, se les está eximiendo en la práctica de la tributación que les correspondería en razón de su valor. Luego de varias precisiones respecto al trámite legislativo, sostiene que el Ejecutivo participó en la deliberación y construcción de la decisión parlamentaria cuando se agotaban todos los debates reglamentarios y el Congreso expresó su voluntad de forma aislada y solo le faltó decidir si la sancionaba o la objetaba. Y al respecto citó otra sentencia de la Corte Constitucional C-1077 de 2001 respecto del vicio de procedimiento en que incurrió el Congreso por la creación de un beneficio tributario relativo a la creación de una exención en beneficio de cierto sector de la población pensionada, los que reciben hasta 2 salarios mínimos, el cual según la Corte debe tramitarse por iniciativa del Gobierno Nacional o en su defecto con su previa autorización o coadyuvanza, y por ello la Corte declaró la inexequibilidad del proyecto de ley 26 del 68. El demandante sostiene que las normas por él acusadas violan el artículo 294 de la Constitución por conceder exenciones sobre tributos de propiedad de entidades territoriales y hace una amplia disquisición al respecto, siempre alegando la situación impositiva de las entidades territoriales y las exenciones a tales impuestos. En este estado de cosas, la Secretaría General de la Corte Constitucional el 18 de julio envió
del presente año envió copia de la demanda del auto admisorio de la misma nota dirigida a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. De conformidad con lo anteriormente expuesto, las normas demandadas son la Ley 1848 del 17, por vía de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos de predios urbanos y se dictan otras disposiciones. El artículo primero de esta norma decretó una excepción para el pago de derechos notariales respecto a los actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, divisiones materiales, subdivisión y liquidación de la comunidad, el reconocimiento de construcciones que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social que se encuentren ubicados en predios que han sido objeto de legalización urbanística. De acuerdo con las normas vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía cuando el beneficiario sea una persona natural. La liquidación de actos sin cuantía se refiere a los negocios jurídicos que impliquen transferencia del derecho de dominio o a la constitución de cualquier gravamen o limitación al derecho de propiedad respecto, repetimos, de vivienda de interés social. El artículo segundo también crea una exención para el pago de derechos registrales en la inscripción de actos jurídicos en la constitución de propiedad horizontal, divisiones materiales, subdivisión y liquidación de la comunidad que recaigan sobre bienes inmuebles considerados como vivienda de interés social. Finalmente, el artículo 3 de la Ley 1848 se refiere a la inscripción en el registro de actos administrativos o sentencias respecto a cesiones o transferencias a entidades públicas o particulares de bienes inmuebles que puedan ser enajenados, exención similar a los derechos notariales y de registro para que ellos sean liquidados como actos sin cuantía. Es importante tener en cuenta que esta ley en el parágrafo tercero en el parágrafo del artículo tercero dispuso que no se requería la protocolización de una escritura pública de los actos administrativos o de las sentencias, puesto que ellos en sí mismos constituyen el título de dominio o de los demás derechos reales que correspondan y que se lleven a suscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Para responder la consulta precisamos que la función notarial está determinada en el artículo 131 de la Constitución, en el que quedó establecido que compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y los registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías con destino a la administración de justicia, entre otras determinaciones. La Corte Constitucional en profusa jurisprudencia ha determinado la naturaleza jurídica del notario en el sentido que es un profesional independiente que presta un servicio público, un particular, y por ello la ley ha determinado en su artículo 5 que los servicios notariales serán retribuidos por las partes según la tarifa oficial y el notario no podrá negarse a prestarlos sino en los casos expresamente previstos en la ley. La ley 29 de 1973 en su artículo 6 dispuso que el Gobierno Nacional fijará la suma que deban pagar los usuarios a la Superintendencia de Notariado y Registro por el otorgamiento de cada escritura y que los notarios crearán bajo su responsabilidad los empleos que requiera el eficaz funcionamiento de las oficinas a su cargo. El decreto 960 del 70, en su artículo 18, dispuso que las tarifas que señalan los derechos notariales son revisables periódicamente por el Gobierno Nacional, teniendo en consideración los costos del servicio y la conveniencia pública. Estos derechos notariales, en consecuencia, están determinados por las sumas que deban pagar los usuarios del servicio para el normal ejercicio de la función notarial. No son un ingreso tributario, destaca con negrillas, tampoco una contribución, sino la asignación de una suma de dinero por la cual los notarios como particulares que ejercen una función pública atienden el servicio que prestan habitualmente en el territorio nacional. Los derechos notariales son parte de una tarifa que año por año al comenzar el mes de enero se actualiza según el costo de vida y los índices que registra el Banco de la República. Son determinados como una tasa y esta en ocasiones se suele confundir con un tributo o con una contribución y no son ni lo uno ni lo otro. Las tasas son contraprestaciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado, concretamente por los notarios a su nombre. Se ha determinado la tasa no como un impuesto, sino como el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio. Por lo tanto, el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar por él, mientras que el impuesto es de obligatorio cumplimiento por todos los contribuyentes. En la tasa hay contraprestación, en el impuesto no. En sentencia C-465, la Corte Constitucional dijo que los impuestos son unilaterales e imperativos del Estado, en tanto que la tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de compensar en un valor igual
o inferior exigido de quienes independientemente de su iniciativa dan origen a él. El notario debe percibir los derechos notariales en los términos señalados en dichas tarifas. No puede cobrar mayor cantidad ni menor cantidad. La cuantía de un acto o contrato está determinada por el valor catastral de los inmuebles y el que estimaren las partes cuando fuera inferior al valor catastral. Los derechos se liquidarán con base en este. Respecto de otros actos, autenticación de certificados, copias, ellos están establecidos en las tarifas que fija la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que también tiene a su cargo la función de vigilancia de las faltas en que incurran los notarios en el ejercicio de sus funciones. También la Superintendencia de Notariado ha dispuesto que determinados actos se consideren sin cuantía y fija periódicamente un valor mínimo para ellos, derivado de circunstancias de carácter social, y en las tarifas fijadas por la Superintendencia no se ha determinado cuáles son los actos sin cuantía a los cuales debe sujetarse el notario. Estas tarifas son de alcance nacional, es decir, que quedan establecidas para todo el territorio del país donde funcionan despachos notariales. Esas tarifas están reguladas por el decreto 1681 del 96, que fija también su forma de actualización y por normas subsiguientes. Efectivamente, la función notarial en Colombia se encuentra afectada por impuestos y aportes que recauda el notario y remite a las autoridades correspondientes cuando se trata del impuesto de industria y comercio y del valor agregado IVA y los aportes a la Administración de Justicia y a la Superintendencia de Notariado y Registro. Este recaudo no hace parte de la función notarial, es un servicio que prestan los notarios a la Administración Fiscal. Estas sumas no hacen parte de los denominados derechos notariales, puesto que reiteramos, esos están conformados por tasas o sumas de dinero que pagan los particulares a las entidades del Estado por los diferentes actos que pasan por las notarías y que son de valor señalado por el Ministerio de Justicia por intermedio de la Superintendencia de Notariado y Registro, y que constituye la base de los ingresos notariales para que se pueda costear el servicio notarial y recaudar las sumas determinadas como sus emolumentos profesionales. Sin lugar a dudas, el notario recauda tributos y contribuciones como lo señala el artículo 131 de la Constitución y lo desarrolla el Estatuto Notarial, pero tales tributos no tienen nada que ver con los derechos notariales. Cuando también el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, dispuso que determinados actos no tenían un valor específico y fueron determinados como actos sin cuantías, quiso decir que ello no se calcula con un valor determinado en atención al valor de los inmuebles o de los demás elementos respecto a los cuales pudiera establecerse una medida de valor. Los actos sin cuantía se liquidan en atención a una tarifa especialísima establecida por el gobierno en las referidas tarifas por su contenido y destino social. Si bien el artículo primero de la ley 1848 estableció una exención para el pago de derechos notariales cuando se trata de constitución de régimen de propiedad horizontal o de divisiones materiales de inmuebles, de subdivisiones de los mismos o de liquidaciones de comunidades y de conocimiento de construcciones de recargas sobre bienes inmuebles considerados como viviendas de interés social ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística, tales derechos se liquidarán como actos sin cuantía cuando el beneficiario sea persona natural. Se refiere a una situación de atención social a los adquirentes de este tipo de viviendas o a la constitución de gravámenes respecto a las mismas. Se extendió esta exención a los actos notariales de esta condición que deban llevarse a suscripción a las oficinas de registro donde se encuentran localizados los bienes que constituyen vivienda de interés social. También esta exención se extendió al registro de actos administrativos y sentencias judiciales que constituyen cesión o transferencia a otras entidades públicas o particulares de bienes inmuebles que vayan a ser enajenados o grabados en predio donde se realice una legalización urbanística, concretamente en vivienda de interés social, y por ello tales actos la ley los ha determinado como sin cuantía, y más aún, los actos administrativos y las sentencias, no es preciso elevarlos a escritura pública, sino que por sí mismos constituyen un título de propiedad y por ello serán registrados en las correspondientes oficinas de registro. Las normas que regulan el registro de los instrumentos públicos están contenidas en el Decreto Ley 1250 del 70, 1975 del 70, 2156 y 2157 del 70 y posteriormente la Ley 1579 de 2012. El registro de la propiedad inmueble es un servicio prestado por el Estado a través de funcionarios públicos, no particulares como son los notarios. Debemos destacar que las
Debemos destacar que las excepciones que afectan el registro de instrumentos públicos son normas de carácter territorial, es decir, que pueden tener diferentes tratamientos en una u otra sección del país. Las tarifas de registro también son fijadas por el Gobierno Nacional, respecto a las cuales se cobran los actos que pasan por las oficinas de registro. En efecto, tienen varias modalidades en la atención a su recaudo. Parte de ellas corresponden a un impuesto denominado de beneficencia. Tales recaudos se perciben en las oficinas de registro, quienes las remiten a las oficinas de la beneficencia de cada departamento, la fracción correspondiente. Los derechos registrales, a diferencia de los notariales, constituyen ingresos tributarios. Un impuesto llamado de registro, por los cuales también los usuarios del servicio cubren las tarifas para el Gobierno Nacional periódicamente para costear el servicio. De conformidad con los artículos 235 de la Ley 223 del 95, le corresponde a los departamentos la determinación oficial de inscripción y cobro del impuesto. Tales derechos registrales por constituir un tributo está regulado por las disposiciones fiscales y entre ellas por el Estatuto Tributario. La Ley 2223 del 95, el Decreto 2595 del 97, entre otras disposiciones. No sabemos si la Ley 1848 del 2017 tuvo origen en el Gobierno Nacional. Tal vez así sea, pues es el Ejecutivo quien tiene la iniciativa para presentar proyectos de carácter tributario para expedir normas, como es el caso que nos ocupa en materia de formalización, titulación de reconocimiento a los inmuebles, modificaciones de los inmuebles destinados a bienes de interés social que deben considerarse de carácter social en atención a la naturaleza inmobiliaria a legalizar tales bienes. Ignoramos si las normas demandadas respecto a los derechos registrales desconozcan la reserva legal dispuesta en el artículo 54 de la Constitución, inciso segundo. Esto es que solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales A, B y E del numeral 19 del artículo 150 superior. Veamos. El numeral tercero del artículo 150 señala que corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas puede aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, de inversiones públicas que deben de emprenderse o continuarse con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. El numeral 7 se refiere a leyes que determinan la estructura de la Administración Nacional y crear y suprimir, fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencia de establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica, reglamentar la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía, asimismo crear o autorizar la constitución de empresas industriales privadas y sociedades de economía mixta. El numeral 9 se refiere a las leyes destinadas a conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones. El numeral 22 del artículo 150 se refiere a las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones incompetentes de desempeñar a su junta directiva. El literal A del numeral 19 del artículo 150 se refiere a las leyes que tengan como destino organizar el crédito público. Las del literal B tienen como objetivo regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con las funciones que se consagran para la Junta Directiva del Banco de la República. Y el literal E del numeral 19 se refiere a las leyes destinadas a cambiar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Como se observa de las normas transcritas, quizás solamente el numeral 9 del decreto 150, se refiere a leyes que poseen autorizaciones al gobierno para celebrar contratos de enajenar bienes nacionales. Puede ser que por ello el gobierno nacional recurrió dentro de su iniciativa gobernativa a llevar al Congreso un proyecto de ley que luego habría de constituir la ley 1848 del 2017, en la cual se expidieron normas para conformar la exención para el pago de derechos notariales, de derechos registrales y de actos administrativos y sentencias judiciales cuando se trate de cesión o transferencias a entidades públicas o a particulares de bienes que tengan como objeto legalización urbanística para la vivienda de interés social y tales actos se consideren como sin partida. Ignoramos el ejercicio de la iniciativa gubernativa en este caso. Debe quedar claro que cuando se refiere a la exención consagrada en el artículo primero respecto al pago de derechos notariales no se refiere propiamente a un impuesto, sino a una tasa, carga fijada por el legislador para realizar el ejercicio de la función
notarial. Respecto a la exención para el pago de derechos registrales, ellos sí constituyen un impuesto fijado también para el funcionamiento de las oficinas de registro y para atender los registros para la beneficencia manejada por los departamentos. Los derechos nacionales notariales son de carácter nacional y los de registro departamental o regional y tienen como razón de ser la atención del ejercicio que cumplen los notarios que cumplen los notarios en toda la extensión del territorio nacional donde funcionan notarías o oficinas de registro. Los primeros no son recursos de entidades territoriales, repito, los segundos sí. Respecto de la supuesta violación del artículo 294 de la Carta, observamos que esta norma se refiere a la prohibición legal de conceder exenciones o tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Consideramos que los derechos registrales al tener la naturaleza de imposiciones tributarias o de impuestos estarían afectados por la inexigibilidad por contrariar la norma superior. Concluimos respetuosamente que la exención respecto de los derechos notariales por constituir tasas y no ser ingresos fiscales no contrarían la Constitución y respecto a ello la norma acusada es exequible. Respecto a los derechos de registro por tener el carácter de impuestos, sí estarían afectados por la inexequibilidad. Reiteramos nuestro desconocimiento de la reserva de iniciativa legal dispuesta en el artículo 2 del artículo 154 de la Carta Política. Es nuestra opinión, Cesario Rocha. El doctor Cesario Rocha envió este concepto que ya está remitido a la Corte Constitucional por considerar que es de interés y también en atención a que se encuentra con una leve afección de salud. Sí, perdón, tiene la palabra el doctor Romano. Al igual que una felicitación también a las empleadas, funcionarias que tiene la corporación, que han venido arreglando nuevamente el archivo, la biblioteca, como para que tengamos precisamente un sitio de investigación y de trabajo bastante apropiado, como se había previsto desde hace algunos años y hasta ahora se está logrando con la labor de ellos. En segundo lugar, por el decreto 1533 de la fecha, el doctor Francisco Barbosa fue designado alto consejero presidencial para los derechos humanos. Entonces quería solicitarle a la mesa directiva pues, que se le hiciera una nota de felicitación, ojalá pues con el apoyo de los académicos presentes para que se le pueda hacer llegar al doctor Barbosa. Y en tercer lugar, aunque lo dejaré para la comisión de candidaturas, quería presentar para el capítulo de Pasto la hoja de vida del profesor Jorge Ernesto Oviedo Albano. El doctor Oviedo es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes de Chile, es abogado por la Pontificia Universidad Javeriana, con juez actualmente de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia. Está en la lista como árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde es además miembro del Comité de Costumbres Mercantiles y es también miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de París. El doctor Oviedo tiene, según entiendo, unos 44 años, pero pues en todos estos años ha sido bastante prolífico en la actividad investigativa, particularmente en el campo del derecho civil y comercial, para lo cual pues, ha publicado 10 libros como autor, 14 libros dirigidos y 39 capítulos de libro. Igualmente ha realizado sus estancias postdoctorales en la Universidad de Basilea y en el Instituto Suizo de Derecho Comparado. Entonces, si algunos de los académicos quisieran acompañarme con la firma de la postulación, les agradezco mucho para poderla dejar ante la Comisión de Candidaturas para el capítulo de Pasto, como lo indiqué al comienzo. Muchas gracias. Levanta la sesión.